Bene conditor nostras preces confletibus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces con el tema de nuestro retiro, o nuestro pequeño retiro de Cuaresma. La vida sin el Espíritu y la vida con el Espíritu, teniendo como base los textos de San Pablo, carta a los Gálatas, capítulo 5, del 16 al 26, también de Romanos, capítulo 8, del 4 al 17. En la mañana, al terminar la misa, hice una pequeña introducción de este tema. Ahora me voy a tratar de enfocar solamente en la vida sin el Espíritu, o la vida sin Dios. Y parto de algo, y es que nosotros fuimos creados por Dios a imagen y semejanza, y fuimos creados en libertad. Entonces, en esa libertad en la que Dios nos ha creado, Él no interfiere en nuestra libertad. Él no me obliga. Dios no me obliga a ir al cielo. Dios no me obliga a ir al infierno. Soy libre. Yo escojo libremente. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. De hecho, el texto mismo que estamos tomando de San Pablo a los Gálatas lo menciona. Pablo dice que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Lo leo ahí, Gálatas capítulo 5, el versículo 13, dice Pablo: hermanos, vosotros habéis sido llamados a ser hombres libres, pero procurad que la libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta a las pasiones. Antes bien, servíos unos a otros por amor. Entonces, si Dios nos ha creado a nosotros en libertad, que esa libertad no se convierta en libertinaje, que no pase a otro extremo, porque vuelvo a tomar San Pablo, en la misma carta a los Efesios, bueno, estábamos leyendo Gálatas, ahora los Efesios. San Pablo en la carta a los Efesios dice que nosotros tenemos lo que humanamente podemos encontrar en la vida, y es que, dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me es permitido. ¿Sí? En algunos países está aprobado la dosis personal de marihuana. ¿Sí? Es lícito por ley, pero no me es permitido. Mi moral, mi ética me dice que no está bien. En algunos países está aprobado el aborto, ¿sí? Y es legal abortar. Es legal, tienen licencia a los inocentes y indefensos. Pero no quiere decir que como es lícito, yo lo haga. Todo me es lícito, mas no todo me es permitido. Pues ahí está el tema, que si yo, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, como muchos se excusan. Esa es la situación lamentable de la iglesia modernista de hoy, porque se excusan diciendo, es que este sí es el Papa que nos permite, nos quiere, nos aprueba y bendice nuestra situación. Es que nacimos así en el homosexualismo, es que nacimos así, Dios nos hizo así, porque esa es la mentalidad justamente de Bergoglio, ¿no? Decir, Dios te hizo así, Dios te ama como eres. Dios no te hizo así, te volviste así.
Dice, es que yo soy pecador. Usted no es pecador, usted se volvió pecador. Usted no es homosexual, usted se volvió. Usted no es borracho, usted no es drogadicto, usted se volvió. Porque le hizo caso más a las apetencias de la carne, a sus deseos, a sus inclinaciones, que a Dios. Y entonces ahí está el tema de la libertad. Es que nosotros somos libres, ¿sí? Pero en esa libertad yo tengo que rendirle cuentas a Dios. ¿Qué hice con lo que me dio? Está la parábola de los talentos, ¿no? Mateo capítulo 25. A cada uno según su capacidad. Y cuando Cristo habla de esa parábola, porque es una parábola de los talentos, está mencionando que a uno pues le da más, a otro menos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Cada uno según su capacidad. Pero al final, Él viene a recoger. ¿Qué hiciste con esos talentos que yo te di? Así sea, hayan sido 5, 2 o 1. Hayan sido muchos millones, muchos talentos para cantar, para estudiar, para trabajar, talentos intelectuales, qué sé yo. ¿Qué hiciste con eso? Porque con el talento que recibiste de cantar, tú le puedes cantar a Dios o le puedes cantar al diablo y eres libre. Pero lo que importa es el final. En el juicio ante Dios, ¿cómo te vas a presentar? ¿Qué hiciste con el talento? Ese talento que has recibido, ¿lo utilizaste para servir a los demás, mejor para acercar a Dios a los demás? ¿O al contrario, para alejarlos de Dios? Ese talento que has recibido, ¿qué hiciste con él? Somos libres. Y mire que esos talentos que Dios da no los quita. Vuelvo justamente a una persona que canta hermoso. Y yo conozco personas que han aprendido a cantar en las parroquias. Aprendieron a tocar guitarra, aprendieron a cantar. Y si el sacerdote, el párroco por ahí les enseñó a cantar, y después se van de la iglesia. Y muchos han terminado en sectas satánicas, cantándole al diablo. Ave María Purísima. ¿Por qué? Porque se dejaron seducir por el mundo, se dejaron seducir por sus bajos instintos, por los disque amigos, que no son amigos, sino enemigos, y alejados de Dios, se convirtieron, como dice hoy Pablo, ya en una vida sin el Espíritu para agradar al diablo y no a Dios. Entonces, la libertad que Dios nos da, pues Dios no interfiere. La Santísima Virgen María, que el Señor la eligió, y de hecho se habla en el Catecismo de la Iglesia Católica, la predestinó. Si la Virgen María fue predestinada, pero no obligada, porque el ángel le dice a la Virgen María, ¿aceptas ser la madre del Hijo de Dios? Y ella en libertad dice, pero ¿cómo será esto? No conozco varón. Tranquila María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y María acepta, no entiende, pero bueno, si esa es la voluntad de Dios, si ese es el querer de Dios, entonces yo acepto. María, ante todo, lo que quiere hacer es la voluntad de Dios, nada más. Y María acepta. Ella es libre. Ella dice sí, o el fiat de María, el fiat, el sí de María, lo hace con toda libertad. María hubiera podido decir que no. María es libre. Somos libres. Pero gracias al fiat, al sí de María, pues viene por medio de ella el Redentor del mundo. Cuando Dios nos llama a una vocación, sea una vida religiosa, sacerdotal o consagrados, sea la vida de matrimonio, sea la vida de solteros, pues yo soy libre. El Señor me escogió a mí para ser sacerdote. Yo hubiera podido decirle a Dios que no. Me hubiera podido dedicar a otras cosas. Me hubiera podido casar. Pero yo soy libre.
Y Dios respeta la libertad del ser humano. Pero con Dios, o mejor, obedeciendo a Dios, hay bendición y hay paz, justamente que son ya los frutos del Espíritu Santo. Hay alegría, hay todo, hay plenitud. Pero sin Dios, la vida es una desgracia. Y muchos de los que se han casado, no digo todos, pero algunos de los que se han casado mejor, tal vez haciendo su propia voluntad, porque lamentablemente no consultaron con Dios, no oraron, y puede que sí Dios los haya tenido para el matrimonio, pero no para que estuviera con este o con esta. Recordemos el pasaje del libro del Génesis, el capítulo 1, cuando Dios le presenta a Adán la mujer, porque primero le ha dicho a Adán, vaya y le pone nombre a todos los animales del campo, y les pone nombre y busque compañía en alguno de ellos. Y dice que Adán fue y buscó compañía, les puso nombre a todos, pero no encontró compañía en ningún animal, aunque hay animales que encuentran compañía en los perros y en el gato y duermen con ellos. Pero el ser humano nunca va a poderse entender con un animal porque, pues obviamente que Dios ha creado al ser humano, al hombre, le ha creado la mujer, compañera de igual dignidad, dice San Pablo. Pero lo que yo quiero decir aquí es lo que dice Adán. Adán, cuando ve a la mujer, Adán dice, esta sí que es carne de mi carne y huesos de mi hueso. Y está queriendo decir, con esta sí me entiendo. Esta es la que Dios tenía para mí. Esta es la mujer que Dios tenía para mí. Este es el hombre que Dios tenía para ti. Es lo que Dios tiene para nosotros, siempre va a ser lo mejor. Entonces, vuelvo al tema de la libertad, pues en esa libertad que Dios nos ha dado podemos decirle sí a Dios o no a Dios. Pero pensemos que un ser humano le dice no a Dios, porque es la vida sin el Espíritu o sin Dios. Y esa vida sin Dios, pues va a ser una desgracia, va a ser lamentos, va a ser golpes de pecho, lamentarse toda la vida, porque, vuelvo al matrimonio, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no le hice caso al padre del sacerdote que me decía que no lo hiciera, que esperara? ¿Por qué no? Golpes de pecho. Esa misma situación puede pasarle a una persona que, desobedeciendo a Dios, termina en el infierno. Lamentarse por toda la eternidad, eternamente en el infierno, por no haber obedecido a Dios. Judas, como dice el Evangelio de Juan, Judas el traidor, el que escogió su lugar, dice el Evangelio de Juan, o mejor Cristo a través del Evangelio de Juan, dice, Judas, el hijo de la perdición, buscó su lugar, ya son las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles cuando van a elegir a Matías, y Matías que es el reemplazo pues de Judas, porque Pedro dice pues debemos buscarle el reemplazo a Judas. Judas escogió su lugar y él se fue al suyo, al que él escogió, pero quedó la silla vacía. Entonces, pues busquemos a uno que haya estado con nosotros desde el principio, haya sido testigo desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hasta la resurrección, y pues al que escogieron fue a Matías. Y Matías entonces va a ocupar el puesto de Judas. Pero el tema es que Judas hubiera podido hacer lo que hizo Pedro. Pedro también negó a Jesús. Bueno, Judas lo traicionó, que es más grave la situación. Pero el tema de Pedro es que Pedro lloró amargamente su pecado de haber negado a Jesús. Lo negó con una empleada. ¿Con quién más lo negó? Con un soldado romano. Bueno, con gente insignificante, tal vez pudiéramos decir, con alguien que no tenía importancia. Lo hubiera negado ante Pilato, lo hubiera negado, pues, bueno, porque tenía autoridad, se lo podía condenar o ajusticiar. Pero lo negó
ante una empleada, pero llora amargamente Pedro. De hecho, con la ayuda de Dios, que ahora podamos ver la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que en realidad es una versión o una revelación que tiene Ana Catalina Emmerich, la beata Ana Catalina Emmerich, y ella pone por escrito todo esto. Ya pues estos actores que saben de películas, pues lo ponen por imagen, ya en película. Y allí vemos cómo a Pedro, después de que ha traicionado a su Señor, a su Maestro, le llora a la Virgen María. Le dice, lo negué, llorando. Pedro va y le llora a la Virgen María. Y la Virgen María, que ve cómo están condenando a su hijo a... Mire cómo estaría la Virgen María. Pensemos en una mamá que su hijo no es un criminal, no es un ladrón, no es un hereje, no es un bandido. ¿Por qué me lo van? Y la Virgen María está destrozada, pero consuela a Pedro. Lo recibió en la cruz después de que ella está. Y aún con eso, la Virgen María, los apóstoles decepcionados, los apóstoles se van. Hay dos hechos por lo menos que conocemos de la Biblia. Lucas 24, cuando dice que los discípulos se fueron camino de Maús, iban todos decepcionados y cabizbajos, diciendo, pues nosotros esperábamos que fuera el futuro libertador de Israel, pero no, vea que se acabó esto, así que volvamos otra vez a la finca, volvamos otra vez a trabajar, a lo que antes hacíamos. Y Jesús se le aparece y dice, qué tercos y necios son para entender las escrituras, no han leído que así tenía que padecer el Mesías. Y ellos se les iba abriendo el entendimiento. Ese es uno de los que los apóstoles se fueron. Hay otro cuando Pedro, pues ya Cristo, y entonces Pedro dice, me voy a pescar. Y otro dice, me voy contigo también, Pedro. Y muchos se van con Pedro a pescar. Y allá el Señor se les aparece resucitado. Pero el tema es que la Virgen María se les aparece, o no se les aparece, no, los reúne. Y la Virgen María les dice, mi hijo prometió que él vendría. Y es el Pentecostés. Cuando la Virgen María está allí con ellos, está reunida, reuniendo a los apóstoles, vamos, la Virgen María los anima. Es que la fortaleza que tiene la Virgen María, esta es una razón, y ya me voy adelantando justamente ya la vida con el Espíritu. Es una razón cuando, a pesar de que la situación es difícil, es tan dura, tan trágica, Dios nos da fortaleza. La Virgen María estaba fortalecida. Aunque le han matado, aunque lo recibió en sus brazos, ya sin vida humana, pero ella logra fortalecerse en Dios, confía en Dios y en las palabras de su hijo, que volvería. Y efectivamente por eso ella, que está más llena de Dios, pues es la llena de gracia, está llena del Espíritu Santo, ella fortalece a los otros. ¿A quiénes? A los apóstoles, y les dice, vamos, reunámonos. Entonces ahí está María fortaleciendo. Lo que Judas no hizo, Judas hubiera podido arrepentir. Judas vendió a su Señor. De hecho, eso es, ayer que mirábamos el texto del libro del Génesis, capítulo 37, cuando José es vendido por sus hermanos, y encontramos que ese José fue vendido ¿por cuántas monedas? Por 30 monedas. Lo mismo que fue vendido Jesús por Judas, por 30 monedas. Entonces, ese José es una prefiguración de que vendió, o fue vendido mejor, por 30 monedas, por sus propios hermanos. Jesucristo fue vendido ¿por quién? Por sus propios hermanos. Todo eso que se sucedió y que hemos leído estos días, ayer y hoy especialmente. Ayer José vendido por sus hermanos, hoy ¿era quién? Esaú y Jacob. Pues obviamente es otra situación distinta. Pero el hecho aquí es que estos pasajes del Antiguo Testamento prefiguran a Cristo ya que viene.
Pero volvamos otra vez entonces al tema de la libertad en la que Dios nos ha creado. Dios nos da la gracia de ser sus hijos y nos ha creado libres. Bueno, somos libres. Pero ahora, en esa libertad, no puede pasar a libertinaje. Vuelvo al texto de Gálatas capítulo 5. Pablo dice, dejaos conducir por el Espíritu Santo, no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne, porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pues estas cosas están una frente a la otra, para que no hagáis lo que queréis. Pues si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no son esclavos. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto que ya antes os advertí, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Me detengo ahí porque vamos a hablar solamente en este momento o esta tarde de las obras de la carne o la vida sin el Espíritu, sin Dios. Y Pablo empieza a mencionar una serie de obras. Dice, las obras de la carne son bien claras. La lujuria e impureza. De hecho, concluye al numerarlas, dice, y cosas semejantes a estas. El tema de la lujuria y de la impureza y el mismo desenfreno son muy relacionadas. De hecho, bueno, ahí primero está lujuria, impureza, desenfreno e idolatría. Y San Pablo, hablando de la idolatría, lo menciona también como una forma de impureza. Efesios capítulo 5, el versículo 5 también. Efesios 5, 5 dice, pues tened bien entendido que ningún lujurioso, impuro o avaro, que es lo mismo que un idólatra, ha de heredar el reino de Cristo y de Dios. Pues vea que la impureza que menciona aquí San Pablo, la lujuria, el desenfreno, termina siendo una idolatría. Termina siendo una forma de endiosar el cuerpo, porque cae en las bajas pasiones, en los bajos instintos, hasta el punto que vive para. Ha caído en las garras del maligno hasta el punto que no puede vivir ya sin el desorden de la vida sexual. Es un desorden ya y está tan entregado a eso que ya es un demonio. Recordemos que el demonio de la impureza, que es Asmodeo, ese lo único que busca es arrastrar almas al infierno. Hay un autor que, bueno, escribe muchos libros interesantes, es el padre Eliezer Salesman, y escribió este libro que se llama Pureza o Castidad. Y aquí él mismo lo dice, avisos para defenderla, la pureza o la castidad. Porque obviamente que lo contrario de la lujuria y de la impureza, pues obviamente que es lo contrario de la lujuria y la impureza es la pureza y la castidad. Leo por lo menos algunos ejemplos o algunas ayudas que nos da, es una recopilación que hace este sacerdote, el padre Eliezer Salesman, sobre los peligros contra la castidad. Hay peligros. Solamente voy a leer dos que más bien son como ejemplos que él pone y que nos pueden ayudar un poquito a entender toda esta situación.
El primero dice, en uno de sus 159 sueños proféticos, vio don Bosco que en la puerta de un colegio había un grupo de diablos jugando despreocupadamente y les preguntó, ¿por qué no han entrado al colegio a hacer pecar a la gente? Y uno de los demonios le respondió, no hace falta que entremos nosotros. Allá adentro hay unos que nos reemplazan muy bien, haciendo pecar a los demás. ¿Quiénes son esos que reemplazan a los diablos? Preguntó el santo. Los que tienen malas conversaciones. Respondieron a coro los demonios. Ah, una mala conversación. Una palabra de doble sentido nos sirve para obtener grandes victorias contra las almas. Y se echaron a reír a carcajadas. Después de esta visión, el santo educador recomendaba mucho a los superiores de sus colegios que dejaran sin más a los que, perdón, el santo educador recomendaba mucho a los superiores de sus colegios que alejaran sin más a los que acostumbraban a tener malas conversaciones contra la pureza, porque uno de ellos hace más daño que 1000 demonios. La sola conversación, las solas palabras, porque si hay una máquina poderosa es el cerebro, es la cabeza. Y de hecho, si yo no estoy mal, el mismo santo cura de San Juan Bosco dice que el órgano más poderoso, sexualmente hablando, es el cerebro, porque maquina y empieza a pensar con una sola conversación impura. Por eso hay que alejarse de esas conversaciones, porque el cerebro empieza a hacer una película. Y lo más triste de eso, que no se hace simplemente una película, sino que se deleita en ella por una conversación impura. Este mismo San Juan Bosco tiene otro ejemplo y es que él dice, cuando yo era niño, escuché una mala conversación, una, y él cuando tiene 70 años dice, y hasta el día de hoy no la he podido olvidar, porque los demonios otras como que vuelven allí, como que a devolver el cassette y otra vez, y otra vez, y recuerda, y recuerda, y otra vez, y otra vez. Solamente las conversaciones, ni qué hablar de las imágenes, porque ahí están los 5 sentidos. Lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que tocamos. Los 5 sentidos. Y con esos 5 sentidos podemos pecar. De hecho, el maligno es muy astuto que se empieza a meter por. Solamente basta ver con las formas de pecado, ¿no? ¿Cuáles son las 4 formas de pecado ahí? Los que están en catequesis, pues a ver. ¿Cuáles son las formas de pecado? ¿Lo repiten? Bueno, aquí en la misa tridentina no, pero en el Novus Ordo sí se dice todos los días cuando van a misa. ¿Cuáles son las formas de pecado? 4 formas de pecado. Pensamiento, palabra, obra y omisión. 4 formas. Un solo pecado se puede cometer de las 4 formas. Por ahí se entra con el pensamiento. Oh, sí, sí, sí. Ya maquina. Eso mismo que maquina, lo habla. Y finalmente lo lleva, lo ejecuta. Entonces, aquí podemos ver el proceso de un pecado venial que lleva a un pecado mortal. El pecado venial, si usted lo corta a tiempo, no pierde la gracia con Dios, la amistad con Dios. Un pecado venial. Por eso es pecado leve, también se dice, venial o leve. Pero si usted le da largas y lo deja seguir y seguir y seguir, pues lleva a ser un pecado mortal, porque reincide y otra vez y sigue, sigue, sigue hasta que cae. Pensamiento, palabra, obra, cae en la obra. Y el tema de la omisión es porque pues no lo evitó. No evitó el pecado primero
en ese mismo pecado, en el mismo sentido. Pero cuando usted puede evitar o ayudar o hacer que una persona se evite un pecado, pues obviamente que ya, aunque de hecho la ley o el derecho canónico lo menciona así, y ustedes tienen una frase como es, que peca el que se roba la vaca, ¿cómo es? El que le tiene, Mata a la vaca como que le agarra la pata. peca el que se roba la vaca, Tanto peca. tanto peca Que le detiene la pata. como el que le Porque tiene la para pata. matar la vaca alguien te lo tiene que sostener. Exactamente. Uno es el que la pero el otro le tuvo la pata. Ok, ya entendí. Pues ahí está la situación que, bueno, el derecho canónico en la ley dice, eh, tiene la misma culpabilidad quien comete la acción que quien es cómplice del mismo. Es lo mismo, pero ya en palabras técnicas, desde el derecho canónico. Tienen la misma culpabilidad el que comete la acción que el que es cómplice de la misma. Entonces, el tema de la complicidad es el pecado de la omisión. ¿Por qué no dijo nada? Ah, pues es que el que está, es el culpable, es él, pero usted pudo evitarlo. Usted pudo evitar el robo, usted pudo evitar la muerte, el vicio, pudo evitar, pero no dijo nada. Y de ese pecado de omisión sí que hay, madre mía, situaciones que llevan a cosas grandes, pero grandes. Y en los papás, por no corregir a sus hijos, por no hablar a tiempo, por permitirles el pecado, tanto en la niñez como en la adolescencia y en la juventud. Porque un papá que no corrige a su hijo, por ejemplo, con este mundo tan modernista y tan, sí, permisivo en el sentido del vestir, donde los mismos papás no visten a sus hijas, sino que las malvisten. Salen casi desnudas a la calle y ellos mismos les compran la ropa. Son responsables los papás. Y entonces, esas niñas, que siendo niñas las vistieron así, como adolescentes, no, pues ya salen con la culifalda, no es que salen desnudas a la calle. Y después, ¿dónde terminan estas? En una vida de desorden, de pecado que ni ellas mismas se hacen respetar. ¿Y de dónde viene eso? De los papás. Permisivistas, porque lo permitieron, porque les aplaudieron. Y lo más triste es que después ya, pues ella llegó con el novio que conoció hace 2 horas y no, pues puede quedarse el novio esta noche acá. Ya le alcahuetea otro pecado, le permite otro más. Y entonces ya resultó en embarazo, entonces no, pues ya, pues ella tiene que quedarse con ella, entonces ya vivan juntos y más pecado y más pecado. ¿Y de dónde nació todo eso? De los papás, porque lo permitieron. Permisivistas. Es el pecado de la omisión. Ve un solo pecado, la omisión. ¿A dónde va a llevar? ¿Dónde va a llevar? ¿Dónde? Se va extendiendo tanto que después es casi que incontrolable, se le sale de las manos. Y esa pobre muchacha, pobre porque los papás no la corrigieron a tiempo. Después va a ver su vida una desgracia y decir, pero ¿yo qué hice con mi vida? Y hasta culpar al papá, culpar a la mamá, ¿por qué? Porque no fueron corregidos a tiempo. Entonces, esas 4 formas de pecado, pensamiento, palabra, obra y omisión, hay que mirarlas siempre, justamente a la hora de confesarse también. Hay que mirar siempre las formas de pecado. Formas de pecado. Pero aquí el tema es los 5 sentidos. Estaba hablando de los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Ya los mencioné por ahí. El pensamiento. Bueno, lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos y lo que tocamos. Los 5 sentidos. Entonces, por ahí el maligno se nos va metiendo para que nosotros caigamos en el pecado, para que nosotros, pues finalmente nos volvamos discípulos del diablo. Y es la tentación. Entonces, vuelvo al tema de la impureza que está mencionando aquí San Pablo. La lujuria o impureza. Entonces,
Ese es un tema que hay que irlo aprendiendo a controlar desde los 5 sentidos. La mirada, las palabras, ya veíamos el ejemplo de San Juan Bosco, la mirada, las palabras, los pensamientos, lo que escuchamos, una conversación impura, lo que tocamos. Hay que mirar justamente eso, porque el tema de la impureza, que eso son las obras de la carne, la vida sin el espíritu, pues todo esto, es que de hecho vivimos nosotros en un mundo que tenemos que saber caminar y saber mirar, saber hablar, saber pensar, saber escuchar, etcétera. Los 5 sentidos. Hay que saber utilizarlo muy bien, muy bien. Los santos han llegado a ser santos porque se han mortificado en todo esto. Se han mortificado en todo esto. Leo otro de los ejemplos que tiene aquí este sacerdote, el padre Eliezer Salesman, en el libro Pureza o Castidad. Bueno, aquí está uno mismo que este tiene que ver con otro de los sentidos y es la mirada. El horno que crece y no se apaga. Los antiguos, hace más de 2000 años, contaban que 2 hombres muy malos se murieron a las llamas del castigo en la eternidad, es decir, al infierno. 2 hombres muy malos se murieron a las llamas del castigo en la eternidad, en el infierno. El primero había cometido muchos pecados y fue echado en un horno con grandes llamaradas y muchísimo combustible, y así lloraba y gritaba. El segundo era un propagador de lecturas impuras. Y al principio su horno tenía llamas, pero no muy grandes, y el combustible, pero no mucho. Y sucedió que las llamas del horno del primero se fueron disminuyendo y su combustible también, mientras que las llamas y el combustible del segundo iban aumentando cada día más. Después de bastantes años, las llamas del horno del primer pecador se habían apagado, mientras que las llamas del segundo aumentaban día por día y lo atormentaban atrozmente. Entonces él clamó al cielo preguntando, ¿por qué si los dos éramos pecadores, a él después de muchos años ya se le apagaron las llamas que lo hacían sufrir? En cambio, las que a mí me atormentan crecen cada día más y más. Y una voz desde el cielo le respondió, porque los pecados del otro ya a nadie hacen sufrir, ya a nadie hacen mal, porque han pasado tantos años y todos lo olvidaron. Pero en cambio tu pecado, el de propagar lecturas impuras, sigue haciendo mal, cada día más y más mal. Y va aumentando el número de los que leen las malas lecturas que tú propagaste. Por eso tus tormentos y castigos también irán aumentando. Qué responsabilidad la de aquellos que propagan lecturas que hacen pecar a los demás. Y qué castigo tan duradero tendrá en la eternidad. Muchos que hoy están en el abismo de la corrupción, completamente corrompidos, pueden exclamar, las malas lecturas me han conducido hasta aquí. Lo que entra por los ojos se graba 10 veces más que lo que entra por los oídos. Así como los buenos libros son grandes bienhechores, así las lecturas impuras son las más feroces corruptoras de la humanidad. Un libro que corrompe el entendimiento está también asesinando el alma. Y lo mismo podemos decir de las películas impuras. ¿Entendieron la situación de estos 2 hombres? Ambos pecaron, eran ambos malos. Pero la situación del primero, que eran muy grandes sus llamas, ¿por qué se apagaron? Porque el pecado de él, aunque era grande, no escandalizó a muchos, o con el tiempo pues se fueron olvidando de esto y ya.
Pero el tema del otro es que las conversaciones o las lecturas o también las imágenes impuras, pues las siguieron repartiendo, las siguieron llevando y más y más y más y más, y por eso las llamas van creciendo más y más y más. Dicho de otra manera, un pecado que nosotros cometamos en esta tierra, podemos morir, pero si ese pecado continúa y se propaga y afectó a otros y esos otros afectaron a más y más y más, esa pobre alma, sea en el infierno, sea en el purgatorio, hasta que no cese en esta tierra, no va a descansar. Porque es un tormento. Este es un ejemplo claro de eso. Va a crecer, crecer más y más y más y más. Y llegará al punto en que, pues lamentablemente, o se tiene que acabar, o como dice este, ¿por qué? A este le crecieron más las llamas, a mí me crecieron más las llamas que a este otro. Y pues es que vea que cada día va más y más y más. Y entonces la situación es, efectivamente, el pecado es, o mejor, el daño es más. Y la solución a esto, ¿cuál es? Lo que termina diciendo. Los libros o las lecturas malas corrompen, pero mucho más hace bien una buena lectura. La lectura vida de los santos, la lectura de la palabra de Dios, las lecturas espirituales que ayudan a crecer en Dios. Pero sigamos con San Pablo. Entonces, pudiéramos hablar más porque el tema de la impureza y el tema de la carne y todo esto es tan, pero tan grande que esto es como algo insaciable, ¿no? Como una fiera que a pesar de que está llena, pero quiere seguir tragando y devorando y más y más y más y más. Es insaciable. Es un, los pecados justamente de la carne, los pecados capitales, son insaciables. Entonces aquí vemos la lujuria, la impureza. El desenfreno, pues obviamente que se relaciona con todo eso. La idolatría, pues ya la mirábamos aquí un poquito desde Efesios 5:5, donde Pablo dice, pues la idolatría es endiosar algo, ¿no? De hecho, hoy tenemos los teléfonos celulares. Es un mal necesario, porque con los teléfonos celulares podemos hacer bien, podemos evangelizar. Hay personas que están aquí en la transmisión, conectadas y aprendiendo, y pues no pueden estar presencialmente aquí, pero se aprovecha de esto para instruirse y para hacerse partícipes de estas reflexiones. Pero también los teléfonos celulares se pueden utilizar para dañar, para robar, para corromper a una persona. Pues dicho de otra manera, con las redes sociales y todo esto de la tecnología, usted la puede utilizar para ir al cielo, pero también lo puede utilizar para ir al infierno. Escoja. Es libre usted. La libertad. Somos libres de escoger el cielo o de escoger el infierno, pero después que no nos lamentemos de haber escogido el camino equivocado. Ahí está la imagen justamente. Dos caminos tenemos. Ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la salvación, al cielo. Somos libres. La idolatría entonces del teléfono, decía un señor, un amigo por ahí, de sus hijos que ya ni a misa. Yo iba a la casa de él y él tenía un grupo y celebrábamos la misa en la casa de él. Y los hijos preferían quedarse encerrados allá adentro, mirando sus películas con sus audífonos y demás, y no salían a misa. Y el pobre sufría con sus hijos. Y decía, pues es que tienen a su Dios en la mano, tienen a su Dios en la mano, el teléfono, ahí lo tienen en la mano y no lo sueltan para nada porque ese es su Dios. Es la idolatría, dice San Pablo. La idolatría. Idolatran el teléfono. Y podemos idolatrar cantidad de cosas. Aparte del teléfono, se idolatra el dinero. El Sermón de la Montaña, Jesucristo, en el capítulo 5 de Mateo, dice, nadie puede servir a Dios y al dinero porque terminará amando más al uno que al otro. En Dios al dinero. Entonces, ¿para qué trabaja? Para tener dinero, 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 dinero y dinero. ¿Okay?
El dinero termina convirtiéndose en su Dios. El dinero, el trabajo, el estudio, el carro, la casa, cosas y cosas y cosas y cosas. Y las endiosamos o nos apegamos. No es que yo no puedo vivir sin el carro, no puedo vivir sin cosas materiales, porque ese es su Dios. Cuando hay un desapego, cuando hay una despreocupación, pues bendito sea Dios que tenemos. Bendito sea Dios que no tenemos, dice el profeta Job. Dice, Dios no lo dio, Dios no lo quitó, bendito sea Dios. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Bueno, aceptamos de Dios lo que venga. Y si son bendiciones, no son para guardármelas o apegarme con ellas. Pero hay personas que en la agonía de su y agonizan y están apegados y apegados y apegados. O a una persona, o a unos bienes materiales, a un dinero, o a una casa, cualquier cosa. Y se más triste de todo esto que y todavía siguen por ahí rondando. Y se le aparece después a la esposa, se le aparece al hijo, se le aparece el hermano. ¿Por qué? Porque no reconocieron a su Dios. Dice el texto sagrado, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Que si el tesoro es el dinero, es un bien material, es algo, pues ahí siempre va a estar apegado. Pero si mi tesoro es el cielo, mi tesoro es Cristo, es Dios, pues obviamente que cuando yo muero, en el momento de morir, tan grande que me voy a encontrar con el amor de los amores, con Dios, con Cristo, con mi Señor, pues ese era su tesoro, su alegría y su paz. Bien, entonces el tema de la idolatría, pues es muy grande, muchos campos podemos ver, cada quien puede idolatrar lo que quiere, puede idolatrar hasta un libro, puede idolatrar lo que quiera. Eso es un ídolo, eso es un Dios. Viene ahora aquí el tema de las supersticiones. Ese tema de las supersticiones, hay que tener mucho cuidado con eso porque hoy muchos, y también lo convierten como un Dios, la superstición, creen es que en la Santa Muerte, creen a mí me ha llamado mucho la atención esas modas que se han impuesto de unas cosas que se ponen en las orejas, ¿cómo se llaman? Los atrapasueños, atrapabobas las que compran eso. Y lo convierte como un ídolo. Dice, es que es para atrapar los sueños. Y lo llevan en el carro y lo tienen en la habitación y lo tienen por ahí. Es que para atrapar sueños. Eso es pura superstición. Superstición. Y hay que tener mucho cuidado porque algunas personas portan su rosario o el escapulario. Algunos sacramentales, son sacramentales, claro que sí. Son bendiciones, protección de Dios, pero lo convierten en una superstición. No es que si yo no llevo el Cristo, si yo no llevo el rosario, si yo no llevo el escapulario, no, me va a ir mal, me va a ir mal. Lo convirtió en una superstición. Porque, pues, sí es verdad que debemos ir protegidos y son sacramentales, pero ya cuando lo mira como una superstición, como un fetiche de buena suerte, pues ya no. Ya, y algunos hasta la palabra de Dios la convierten así, especialmente los protestantes. En Dios es que esto es Dios, aquí está Dios, este es Dios. No, una cosa es la palabra de Dios, claro que sí. La debemos querer. Pero otra cosa es que la convierta como en un ídolo, en un fetiche, en una superstición, como dice San Pablo, y pues esas son obras de la carne, la superstición. Y pudiéramos mencionar más cantidad de fetiches o supersticiones que podemos tener en la vida, que pues eso obviamente no es de Dios y lo único que hace es alejar el corazón de Dios. Las enemistades, disputas, bueno, pues los enemigos, ¿no? Los que en otro momento eran amigos y ahora son enemigos. El mismo Sermón de la Montaña dice Jesucristo, si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes
tienes un problemita por ahí con un amigo, tienes por ahí algo que arreglar con él, mejor ve y arréglate con él. Arréglate primero con él y después de que hayas hecho las paces con él, vienes y presentas la ofrenda. Que ese es un texto muy importante para entender el tema del purgatorio, ¿no? Porque dice, no sea que al presentar tu ofrenda, el juez te entregue el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Lo buscamos aquí a ver, para no ir lejos. Mateo 5:21 y siguientes, hasta el 26. Leo desde el 23. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve a presentar tu ofrenda. Ponte a buenas con tu adversario pronto, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Pues me detengo un poquito para explicar el tema del purgatorio, que algunos dicen que no existe el purgatorio, porque aquí está explicándolo. Te aseguro, dice el juez, vas de camino, el juez te entregue al juez, el alguacil te entregue al juez, y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. ¿Hasta qué? La cárcel es un lugar de condenación o de prisión. Entonces miramos la cárcel como en dos sentidos. El juez puede determinar cadena perpetua. Pensémoslo la humanamente. En la cadena perpetua puede salir de allí, ¿no? De hecho, he visto por ahí condenado a 100 años de cárcel y 200 años más, y a veces las cadenas perpetuas y demás. Ya no sale de allí, allí se pudre pues en la cárcel, no sale de allí ese pobre. La vida misma que lleva ya es un infierno. No sale de allí. Pero el juez puede decir condenado a 2 años de cárcel. ¿Sale? Sí. Ah, como dice el texto aquí, te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Entonces el sentido de la cárcel, o mejor la cárcel es, la iglesia lo llama purgatorio, pero si quiere llámelo cárcel entonces. El purgatorio saldrá de allí hasta que pagues lo que debes. Pero cadena perpetua es el infierno. Ya no va a salir de allí. Ya no sale del infierno. Por eso aquellos que dicen que sacan almas del infierno, pues cuidado con eso. Aquellos dicen que están rescatando almas del infierno o que fuimos sacados del infierno, no, eso no es verdad. Eso no es doctrina de la iglesia. La cárcel o la cadena perpetua o el infierno es eterno. Ya el que llegó allí ya no se salva, no vuelve a salir de allí. Entonces, el tema del purgatorio es que sí saldrá de allí. Pero como el tema es las enemistades, el texto nos está diciendo, ponte a buenas con tu adversario pronto, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Ponte a buenas. Reconcíliate mientras vas de camino. Que recordemos que nuestra vida es un caminar. De hecho, la cuaresma, eso es lo bonito que tiene la cuaresma, ¿no? Es un caminar cuaresmal. Hay una canción, dice, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Nuestra meta no está en esta tierra, está allá en el cielo, está más allá. Y esa es la verdad, porque la iglesia, ¿cuáles son los 3 estados de la iglesia? Militante, purgante, triunfante.
militante o peregrina, que somos nosotros, en la misma, que estamos en la milicia o peregrinando, los que estamos en la tierra aquí. Segundo, la iglesia purgante, los que están en el purgatorio. Y tercero, la iglesia triunfante, los que ya están en el cielo. Es una iglesia, porque Cristo fundó la iglesia que es una santa católica y esas son 4 notas de la iglesia. Una santa católica y apostólica. Pero Cristo fundó una iglesia que tiene 3 estados. 3 estados tiene la iglesia de Cristo. Militante o purgante, perdón, militante o peregrina. Segundo, purgante. Y tercero, triunfante. La militante, pero está en la milicia, o está peregrinando, dice el texto aquí, ponte a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino en esta vida. Aprovecha el tiempo. Aprovecha para reconciliarte. Aprovecha para pedir perdón. Aprovecha para tener una obra de caridad con el prójimo, con tu amigo. Aprovecha ese tiempo. No sea que cuando te llegue el momento del juicio particular allí, el justo juez te entrega el alguacil al juez. ¿Cómo es que dice? El juez al alguacil y te metan en la cárcel. Es decir, a pagar por no haberte reconciliado, por no haber hecho las cosas bien. Pero volvemos con San Pablo. Las enemistades, disputas, bueno, todo eso tiene que ver. Los celos. Uy, hay celos enfermizos. En eso hay que tener mucho cuidado. Las mujeres tienen que tener mucho cuidado con esto, porque a veces son muy celosas y pues sí, es verdad, sobre todo cuando están casadas. Es su marido, es su esposo, pero que esto no se convierta en algo de enfermedad. Sí es cierto que hay un compromiso, pero déjelo respirar, oiga. Déjelo que también como que, pues, demuestre la libertad, o mejor, que demuestre la fidelidad a Dios, a su esposa, que demuestre su fidelidad al compromiso que hizo, tanto a ella como a él, porque hay hombres también muy celosos. Y el tema de los celos hay que tener cuidado porque por celos algunos hasta y comen del cuidado pues con ese tema de los celos. Insisto, más en las mujeres que en los hombres, pero también los hombres hay tema de los celos. Esto en las relaciones de pareja, pero hay celos pastorales en la iglesia, sacerdotes celosos con otros, porque la gente lo busca más, porque predica más o más bonito, porque el obispo le dio la mejor parroquia, porque, no sé, celos pastorales. Y eso en la iglesia sí que hay. Y yo sí que lo he vivido de mis compañeros sacerdotes. Celos pastorales, porque hizo más. Ayer hablábamos un poquito de ese tema porque aquí en el fondo hay algo que se llama, más adelante lo voy a mencionar, la envidia. Sí, porque por envidia empiezan esos celos. Hablo de los celos pastorales. Y por envidia entonces empiezan en cierta ocasión, digo un ejemplo que me pasó, un caso muy real. El párroco empezó a tenerme celos. Y pues como la parroquia apenas se estaba construyendo, pues yo tenía que pagar la vivienda, el arriendo en un lugar. Después me enteré hasta dónde la situación. El párroco que también en otro momento vivió ahí, no sé cómo, tenía llaves, en la noche mandó a alguien que se metiera y me robó. El párroco mandó, porque quería que yo no estuviera ahí. Me robó la bicicleta, robó el horno microondas y no sé qué más cosas se llevó. Y son situaciones que ya, ¿hasta dónde? Y empiezan los chismes y murmurar. Y esos son celos. Celos entre amigos, celos entre compañeros de trabajo. Porque escalafonó, porque
tiene un mejor puesto, porque el jefe, porque tiene más sueldo, porque le dieron la mejor mesa para él y para este y para mí no, y por bobaditas. Son celos. Celos en el estudio porque tiene mejores notas, porque le va más, le dan más calificación a este que a mí. Son celos. Y esos celos son enfermizos, son celos que llegan a un punto que, insisto, a matar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que está diciendo Pablo son obras de la carne. Son obras que destruyen. Y lo único que hacen es eso. Pues ya miramos, ahora vamos a mirar lo que dice Pablo en Romanos 8. Dice, pues, las obras de la carne finalmente llevan a la muerte. Los celos, las iras, la ira. Sinónimos de ira. Mal genio. ¿Qué otro sinónimo de ira? ¿Cómo? Agresión. Bueno, ser agresivo. Carajudo, dicen por aquí. Corajudo. De coraje. Molestos. Mecha corta. Ok, bueno, ya ustedes entienden más. La ira. La ira. Es un pecado capital, ¿cierto? Es un pecado capital. ¿Y por qué se llaman pecados capitales? Porque ahí van a desprenderse más pecados. Es con la ira, usted es capaz hasta de romperle la cara a otro. Con la ira es capaz de destruir la casa. Con la ira. Y miremos que si son pecados capitales, hay que tener algo muy claro y es que, ¿de dónde es eso? Creo que es, bueno, una revelación privada. Dice que los 7 pecados capitales son las hijas de Satanás. Y entonces, pues la ira, que es un pecado capital, es una hija de Satanás. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que es la ira? Un demonio. Y no es uno, muchos, legiones de demonios, que se van metiendo, pero son consecuencias de heridas, es más, heridas que vienen del pasado, heridas que traemos de la infancia, hasta del vientre materno, heridas porque fuimos rechazados, porque no fuimos deseados, porque eh, hubo el deseo, el intento de abortar, no me desearon, no me esperaban. Entonces esas iras, esos resentimientos vienen de allí. Y el maligno se va metiendo ahí, ahí es como una una llaga y sigue y sigue y sigue. La ira. Son demonios. Y los demonios lo único que buscan es destruir. El maligno por él ya nos hubiera acabado con la raza humana. Hubiera acabado con toda la obra de la creación de Dios, porque le tiene tanta ira a Dios, tanta rabia a Dios, que ese por la ira o por la envidia también, pues por eso ha querido que el hombre también caiga en el pecado y se aleje de Dios. Y pudiéramos hablar mucho más de la ira, del mal genio, del coraje y de todo eso. Pero entendamos que eso no es de Dios y se llaman obras de la carne que llevan a la muerte. Los litigios, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Entre los amigos, pues, tienen discusiones, situaciones que hay que arreglar, divisiones, partidismos, son sinónimos unos de los otros. Envidias. ¿Cuándo fue que hablé de la envidia? ¿Ayer? ¿Antier? La envidia. El libro de la sabiduría dice, por la envidia del diablo entró la... Porque nos envidia. Es que ese que tenía la gloria de Dios, la perdió. La perdió y entonces como nosotros todavía tenemos una oportunidad de volver a Dios. El diablo ya no la tiene, porque ya la tuvo. Hay una catequesis muy interesante sobre los ángeles. En algún momento he hablado algunas cositas por ahí de eso, pero es más profunda. Y dice que al ángel más hermoso que quiso ser como Dios, luz bella, el Señor le dio una oportunidad. Quiso ser como Dios.
Dijo, no, Señor, usted tiene que obedecerme a mí. Dijo, no, no, es que yo quiero ser como usted, yo soy capaz, yo puedo, porque yo también sé todo lo que usted hace. ¿Ok? Y bueno, no me va a obedecer a mí, entonces obedézcale a él. Se refería a Cristo, al hombre. Dice, a un hombre, no, no, no. Yo no le voy a obedecer a un hombre. Al hombre no le va a obedecer, al contrario, yo soy más que él. Es que pensó ser más que Dios, imagínense, sobre el hombre más. No le quiso obedecer a Cristo, lo miró como hombre, no lo miró como Dios. Bueno, no quiere obedecer a Dios, a Cristo, segunda oportunidad. Tercera, entonces obedézcale a una mujer, a la Virgen María, de una mujer menos. No le obedezco a Dios, tampoco al hombre, menos a una mujer. Y por eso la rabia más grande que el diablo tiene es que la pureza, la inocencia y la obediencia de una mujer le pisotee la cabeza, es la rabia más grande que tiene. ¿Qué más le da? Cuando nosotros nos acogemos a la Virgen María. De hecho, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, por eso dice que la descendencia de la Virgen, de la mujer, ¿quién es la descendencia? Pues nosotros, los que nos acogemos a ella, y es nuestra, la acogemos como nuestra madre, es mi mamá. Y yo la acojo para que ella me cuide y me proteja. Y entonces por eso el diablo le tiene tanta rabia a la Virgen María. ¿Por qué? Porque pues él que tenía la gloria de Dios, la perdió, entonces ahora le tiene envidia a la Virgen María y a nosotros nos envidia, porque lo que él tenía, que ya no lo puede tener, ahora quiere que nosotros tampoco lo tengamos. Y ayer les hablaba un poquito de eso, ¿no? De cómo la envidia tiene una raíz que es un miedo. Es el miedo a que el otro me gane, a que el otro sea más querido que yo, a que el otro tenga más dinero, a que el otro sea más reconocido. Y por eso, por envidia, los hermanos de José vendieron a su hermano. Por envidia, por la envidia, era la parábola de los viñedos homicidas. Por la envidia al heredero, pues lo mataron. Es la envidia. Y la envidia también es un pecado capital. Y ya expliqué por qué es pecado capital, porque de ahí se van a desprender más y más y más pecados. Es la envidia que engendra finalmente las obras de la carne o las obras sin el espíritu. Los homicidios, bueno, pues es que esto ya es mucho más grave todavía. Ser homicida o asesino. De hecho, hay personas que dicen, pues yo de qué me confieso, yo no robo, yo no mato. Y si uno se pone a escudriñar el quinto y el séptimo mandamiento, ¿qué dice el quinto mandamiento? Y el séptimo, ¿no qué? No robarás, no hurtarás, sí. Los homicidios, el quinto mandamiento de la ley de Dios, no es solamente quitarle la vida a alguien, no es solamente coger un puñal y la vida. Los homicidios tienen que ver mucho más con eso. Es que podemos cuidado con eso, con murmurar y el chisme y la murmuración y con tal de destruirle y dañarle la imagen al otro. Y eso a veces se ve mucho en los campos laborales, entre los compañeros de trabajo. El uno habla mal del otro y se convierten en unas serpientes venenosas. Y tienen una lengua que comulgan desde el altar de la iglesia. Alcanza a llegar hasta el altar la lengua. ¿Por qué? Porque justamente por la envidia empiezan a murmurar del otro, empiezan a hacerle mala fama al otro y hasta los hacen sacar del trabajo, les hacen quitar el puesto, les quitan el sueldo, hasta los hacen meter en la cárcel. Y de ahí que está un delito que se llama falso testimonio, ¿no? Hay muchos casos, pues, que pudiéramos mencionar más aquí, pero el tema de la envidia es muy grande.
y también es un pecado capital. Es un pecado capital que va a engendrar más pecados y más pecados. Insisto, son demonios. Y esos demonios lo único que hacen es destruir, destruir, destruir y más y más y más. Es como un vicio, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Una persona que incluso desde el vientre materno, que tiene dolor, empieza con el otro a ser, ¿qué digo yo?, resentido, envidioso. Que no me quiten a mí, porque es un miedo que yo tengo, un miedo a que me quiten mi seguridad, un miedo a que me quiten, a que no me reconozcan, a que no me aplaudan, a que no me alaben, al que no me miren como lo miran al otro. Como a José, sus hermanos, pues José interpretaba sueños, entonces pues, no, mejor quitemos a José porque nuestro padre mira más a José que a nosotros. Y como José era el preferido de su padre Jacob, entonces mejor sus hermanos no pues sus sueños. Nos incomoda que dice que nosotros tenemos que adorarlo y tenemos que servirle y reconocerlo como rey y demás, pero por envidia. Y ya por envidia, pues veíamos ayer entonces también que los viñedos homicidas mataron al heredero, por envidia y por envidia nosotros también podemos hacer mucho daño. Y Pablo lo dice, las envidias, los homicidios, las borracheras, el trago. De hecho, aquí entran lo que es el pecado de la gula, que también es un pecado capital. La gula en la bebida, también en la comida. Mañana vamos a hablar un poquito de la gula en la comida. Hoy hablemos un poquito de la gula en la bebida. La borrachera es un exceso en el licor. Y puede ser que usted tomándose una cerveza no se emborrache, está bien, no es malo de hecho. Y hay que entender aquí un poco, porque hay que saber entender las cosas muy bien, por qué Cristo instituyó la Sagrada Eucaristía con vino. Porque no es malo justamente el licor. Malo es el que excede en él, el que se excede, el que abusa de. De hecho, a veces las botellas de licor dicen el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, es nocivo para la salud. Entonces, ese es el punto, que si me excedo, está lo malo. A veces el común de la gente dice, no es que las motos son malas, yo le tengo mucho miedo a las motos cuando estoy conduciendo. No, las motos no son malas. Una moto quieta, ¿qué peligro tiene? Nada. El que la conduce sí es que es peligroso. Ese que la conduce sí que es malo tal vez, porque es imprudente, porque no sabe controlarse. Entonces, la moto en sí misma, la moto sola, no es mala. El licor en sí mismo no es malo. El que abusa de él, sí, porque se excede en. Es el tema de la borrachera, insisto, tomarse una cerveza no está mal. Y puede ser que con una no se emborrache, con dos tampoco, bueno, porque tenía mucha sed. Y con el calor que hace, pues, uff, tómese dos y bien frías. Ojalá michelado, yo. Pero dice, tenía muchísima sed, tres. No, pues ya hay que mirar dos cosas aquí. Si no se emborracha, puede caer en la gula. Porque son pecados que van de la mano, ¿no? La gula y la borrachera. Es que no tenía muchísima sed y me inundé. 10 cervezas. Oh, pues ya se excedió en la gula, en la bebida. Y también si se emborrachó, pues cometió dos pecados. Situaciones que a veces en confesión no se dicen. ¿Por qué? Porque la ignorancia es a veces atrevida, ¿no? Es grande. Y por la ignorancia, el que peca ignorantemente se condena. Entonces el tema de las borracheras, pues hay que tener cuidado con eso, sobre todo en los excesos. Las comilonas. Bueno, ya mañana
hablaré de las comilonas un poco. ¿Qué son las comilonas? O mejor, ¿qué es lo contrario de las comilonas? Será lo contrario, el ayuno, la abstinencia. Y en la cuaresma sí que la iglesia nos habla o nos pide de eso, del ayuno. La iglesia nos pide de la abstinencia. La iglesia nos pide bajarle un poquito a esos placeres, porque ahora en el almuerzo lo decían, es que comer es un placer. Sí, claro que sí. Sí, es verdad. Cuando, cuando uno tiene hambre, come con unas ganas, y eso es un placer. Pero bajarle a la comida y hacer ayuno, eso es mortificarse. Eso es mortificarse. Y hay que tener cuidado, sobre todo en las celebraciones, porque el libro de Samuel, de hecho, los hijos de Samuel, no eran los hijos de Samuel, los hijos del sacerdote Elí, que, que se pegaban unas comilonas y unas borracheras. Hasta Job, que es otro texto también, Job dice que él ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, porque sus hijos hacían unas fiestas y unas comilonas, pero Job le pedía a Dios perdón por sus hijos. Pero el tema aquí es que el papá no los corrigió, no los reprendió. Bájele un poquito a la comida, a las comilonas y a los desórdenes, porque de ahí viene. Hay un texto que lo olvido en este momento dónde está, pero dice a comer, a beber y a retosar. ¿Qué es retosar? Ah, sí, sí, pero después de tantas comilonas y borracheras, bebidas y comidas tan excedidas, sí, es eso, a desordenarse. Los burros hacen eso, retosan, empiezan a brincar y a darse patadas unos con otros y a brincar. Es eso mismo, a desordenarse. Porque aquí hay algo que ya había mencionado al comienzo y es la gula y la lujuria van muy de la mano. A desordenarse. Al pecado, a los excesos, o sea, ya tuve placer en la comida, en el gusto, entonces ahora quiero otros placeres. Quiero satisfacer, quiero agotar todas las posibilidades de placer en esta vida. Por eso San Pablo dice, y así lo concluye diciendo sobre las obras de la carne, dice, los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y ya las mencioné, las obras de la carne, lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y tomamos ahora también de las mismas obras de la carne, Romanos 8. Pues no lo hemos leído, lo leo todo y vamos también por partes. El tema, recuerden que es las obras, o mejor, la vida sin el Espíritu y la vida con el Espíritu. Romanos 8, desde el 4 en adelante, hasta el 13. Así nosotros que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a los bajos instintos, podemos practicar la justicia que ordena la ley. Pues los que viven según la carne piensan en las cosas carnales. Los que viven según el Espíritu en las espirituales. Porque el deseo de la carne es, pero el pensamiento del Espíritu es la vida y la paz. Por lo cual, el deseo de la carne es enemigo de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni puede en realidad someterse. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros.
Pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo ciertamente está muerto, pero el Espíritu está vivo por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para tener que vivir de acuerdo con ellos. Porque si vivís según los bajos instintos, moriréis. Pero si conforme al Espíritu dais a las acciones carnales, viviréis. Y todo este capítulo 8, Pablo va a hablar de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Pero como estamos en el tema todavía de las obras o la vida sin el Espíritu, las obras de la carne, pues Pablo dice que los que viven según la carne piensan en las cosas carnales, piensan en la tierra. Una persona que piensa que eternamente se van a quedar aquí, pues se preocupa de eso, de tener una eterna juventud, una eterna que nunca se arruguen y nunca se aviejen y nunca les pasen los años y que nunca se mueran. Se quedan aquí en esta tierra. Y si pueden tener, ¿cómo se llama? El elixir de la eterna juventud. Ah, y ahí está la vanidad, ¿no? Que la vanidad también es un pecado. Y por ahí nos pudiéramos adentrar con ese tema de la vanidad y sobre todo con las mujeres. También hay vanidad en los hombres, pero más en las mujeres. Porque por aparecer, ¿no? Sobre todo cuando ya aparecieron por aquí las ojeras y entonces quieren estirarse y las arrugas por acá y se estiran y ya después no pueden ni reír porque se ríe, ¿no? Espero que no lo hayan hecho. Se ríen porque han visto los casos. Pero es la situación de aquellos que quieren vivir eternamente. En esta tierra se quieren quedar y no se quieren envejecer. Y entonces ya aparecen ¿cómo se llama? Las tintorerías o no sé cómo le llaman, que se pintan el cabello, para que no me vean las canas, porque entonces ya me veo muy viejito, muy viejita. Entonces mejor me pinto el cabello. Eso es vanidad y es pecado. Y eso obviamente que esa es una forma de no aceptarse como Dios lo ha hecho, como Dios lo ha querido. Es que en la realidad yo me pondría a pensar un poquito, a imaginarme la Virgen María y el mismo Jesucristo. La Virgen María nunca se arrugó, nunca tuvo canas, nunca, es que son consecuencias del pecado. Llegamos a arrugarnos y a que nos salgan canas y a tener a veces hasta cansancio porque son las consecuencias de nuestro pecado, del personal y del pecado de toda la humanidad y de etcétera. La Virgen María por eso nunca envejeció, porque ella no tenía pecado. Jesucristo tampoco. En un lugar que yo fui, me llamó la atención mucho que vi la imagen de la Santísima Trinidad, pero en bulto. No sé si alguna vez lo hayan visto. Y le tomé una foto que hasta el día de hoy creo que la conservo. Algún día se las he de mostrar. Y la Santísima Trinidad pues son tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres se parecen. Pero este es Jesús, no, es el Padre. Este es Jesús, no, es el Espíritu Santo. Y jóvenes, resplandecientes. Y ahí entonces, como diría un amigo, me dije a mí mismo, hazte una catequesis. Es que la Santísima Trinidad
Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, pero los tres se parecen en sí mismos. Y si lo pensamos en lo corporal, pues es verdad. El Padre no es ese viejito que ven ahí con la barba ahí para mostrarlo. Aquí no tenemos pues una imagen de la Trinidad, pero a veces el Padre se dibuja así, el anciano ya viejito con la barba blanca, ya el hijo más joven. Pero es una forma humana de nosotros hacernos, como recrearnos quién es la Santísima Trinidad. Pero el tema aquí es que Dios es joven, el Padre Dios es como el Hijo. Y el Hijo, que es joven también, no tiene arrugas, no tiene canas, y pues humanamente pensando el Espíritu Santo, pues imaginémoslo igual, porque no hay pecado, porque no hay maldad, porque solamente hay pureza, porque solamente hay santidad. Y dicho de otra manera, esa fue la intención de Dios en nosotros. Pero como estamos aquí en esta tierra para purificarnos, pues entonces también tenemos que morir. Y como diría una señora, y estos ojitos que se los van a comer los gusanos, y no solamente los gusanos, sino todo lo demás, pues hay que volver otra vez al polvo de la tierra. Es volver otra vez a lo que Cristo, a lo que Dios el Creador dijo. Del polvo fuisteis sacados, y al polvo has de volver. Y eso es palabra de Dios y se tiene que cumplir así. Por eso el tema de la quemación, no es una cremación, porque no es una crema, sino los queman, una incineración, pues la iglesia, por lo menos hasta el Concilio Vaticano II, nunca estuvo de acuerdo y de hecho condenaba a los que quemaran los cuerpos. ¿Por qué? Porque hay que dejar que el cuerpo eh, en su proceso natural se descomponga. Eso en la no acelera el proceso, no, pues es que igual nos vamos a volver polvo, entonces aquí aceleramos el proceso y entregamos unas cenizas. Seguro que le entregaron las cenizas de su difunto o le entregaron las cenizas del asado que hizo por allá el vecino. Y en la corporalidad, nosotros también, las arrugas, las canas y demás. Esto es lo corporal, pero hay muchos que también eternamente quieren vivir aquí, en el gobierno. Los comunistas son así. Los comunistas quieren por eso perpetuarse en el poder, que no me quiten de aquí, porque acá yo soy el rey. Se les olvida que son servidores del pueblo, que el pueblo les pidió el favor que estuvieran allá y administraran los bienes del pueblo y impartieran justicia, el bien común del pueblo, pero se les olvidó. Entonces ellos terminan endiosándose y que el pueblo les dé impuestos y oprimir más al pueblo y oprimir y se quieren quedar allí, perpetuar. Pero ellos mismos inventan sus leyes, víctimas de sus propios inventos, para reelegirse o no reelegirse. Ah, como no puedo reelegirme, entonces pongo aquí a la hijada, pongo al ahijado, pongo aquí al que, pues yo lo pongo a usted, pero usted también aquí me va a dar porque todos aquí tajadas y tajadas, corrupción, quieren quedarse eternamente. Y en algún momento se van los mortales, y como el Señor se lo dijo al que le acumularon al que le produjeron muy bien las cosechas, esta misma noche te vas a... ¿Para quién será? ¿Qué vas a hacer con lo que has recibido? Y pues nosotros mismos pensemos en eso, ¿no? No solamente en lo material, en nosotros. ¿Para qué nos guardamos? ¿Para qué eh, me quiero conservar? Más bien desgástese por Dios. Desgástese por lo que vale la pena, por la vida eterna. Desgaste sus rodillas, pélese las rodillas ante Dios. Pélese, desgaste sus manos sirviendo y trabajando a los demás. Desgaste sus ojos leyendo la palabra de Dios y sirviendo a los demás. Desgaste su voz para cantarle a Dios, para predicar la palabra de Dios. Desgaste su juventud, los mejores años de la vida para Dios. De hecho, estos días que hablaba un poquito de las limosnas, de las ofrendas, o mejor de las primicias, hablaba de ese sentido de
que las primicias son lo mejor de la cosecha. Y de una familia, ¿qué es lo mejor del fruto de los esposos? Pues los hijos. Y en los hijos, pues el primogénito, el primero o la primera hija que nace, pues es la bendición de Dios. Y como Ana, la mamá de Samuel, pues lo entregó y lo consagró a Dios. Jesucristo, por eso también, de hecho, Samuel es una prefiguración de Jesucristo. Y Jesucristo es el primogénito. Y ese, el primogénito, también es consagrado, entregado en el templo. Y es para decir entonces que lo mejor de los hijos, el primero consagrado a Dios, pero lo mejor de nuestra vida para Dios. Porque es que algunos se atreven a decir, no, yo todavía estoy joven y yo quiero mejor disfrutar de la vida. Hoy lo veíamos con el hijo pródigo, ¿no? Lucas capítulo 15. Yo quiero disfrutar de la vida, de mi juventud, darme gustos y placeres y viajar, pasear mucho, ir a fiestas, comilonas, mis amigos, disfrutar de la vida. Después, cuando esté anciano, después, cuando esté más viejito, iré a confesarme, iré a misa, rezaré el rosario. Ahorita no, no hay tiempo. No sé si alguna vez han leído el epitafio de aquel que nunca tuvo tiempo para leer la Biblia. Estoy muy joven para leer la Biblia. De hecho, cuando era niño, voy a tratar de contar el epitafio. Dice, cuando era niño, no sabía leer la Biblia. Cuando fue creciendo, siendo adolescente, entonces ya estaba ocupado en sus estudios, no tenía tiempo para leer la Biblia. Y en la juventud, entonces, estaba en sus diversiones, en su mundo, no podía, no había espacio para leer la Biblia porque estaba en su mundo. Y cuando ya era una persona adulta, entonces estaba ocupado con su familia, con su trabajo, no tuvo tiempo. Cuando estaba muy anciano, ya sus ojos estaban desgastados y no podía ya leer la Biblia. En el epitafio allá en la tumba le escriben, aquí, aquí yace uno, cristiano, entre comillas, que nunca tuvo tiempo para leer la Biblia. Y así nos puede pasar a nosotros, dejar para después, después y después, ¿no? No sabemos si hay un después, no sabemos si hay un mañana, no sabemos si el Señor nos da la oportunidad de amanecer mañana vivos para. Pues los que viven según la carne piensan en las cosas carnales, se quedan aquí en la tierra, se quieren quedar eternamente. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Uy, esto que dice Pablo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es que el pecado es como una tiniebla, es tiniebla espesa que no nos deja ver más allá. No nos deja ver la luz de Dios. El que vive dándose gustos en el dormir, en la comida, en sus vicios, en sus placeres, pues termina agradándose a sí mismo, termina en una oscuridad. Pues pensémoslo justamente el que está durmiendo, ¿no? Una persona que está durmiendo en la oscuridad y viene algo y le prende un foco así, ¡puf! Y uy, no, 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 quite eso de acá, me incomoda, me fastidia. Oiga, es que estás muy cómodo en el pecado. Recuerde que eso que estás haciendo está mal. Recuerde que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que el robar es pecado, que el vivir es pecado. Es mi vida. No te metas en mi vida. Yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Es mi vida, no es suya. Dios se la prestó y Dios le va a pedir cuentas de esa administración. ¿Qué hiciste con esa vida o esos talentos que Dios le dio? Con esa administración. Y como Pablo dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, es eso, no pueden ver la luz. No pueden ver la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. No las pueden ver. ¿Por qué? Porque están más cómodos en, en su mundo, en su oscuridad, en su tiniebla. Están más cómodos ahí en sus placeres, en lo poquito. No piensan que hay una bendición más grande. No piensan que hay algo mejor. Porque el diablo enceguece así. Es tan astuto que no nos deja ver la bendición de Dios.
nos tapa así. No la vea, no mire para allá. Mejor quédese aquí, disfrute aquí, disfrute hoy, dese placeres, dese gustos, dese buena vida, como se lo dijo, o como se dijo a sí mismo, pero en realidad era el diablo en él. Tienes bienes para muchos años, come, bebe, date buena vida. Tienes bienes para muchos años. Y el Señor le dice, necio, esta misma noche te voy a pedir cuenta de lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Para quién será? Seguimos con San Pablo. Pablo entonces dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Leo más adelante. Y si el Espíritu, bueno, más bien el versículo 13, porque si vivís según los bajos instintos, pero si conforme al Espíritu dais acciones carnales, viviréis. Pues en resumidas cuentas, y ya he mucho hablado justamente del tema de los que viven según la carne y según, o mejor, sin el Espíritu, que como ya lo he iniciado diciendo, pues es una forma de vivir, puede serlo usted libremente, nadie se obliga a que se acerque a Dios, a que viva según el Espíritu, no se obliga, Dios no nos obliga, pero tengamos claro y es que en las obras de la carne estamos muertos. Ustedes saben qué significa la sotana, qué significa el clergyman, es eso mismo, por eso la sotana es negra, no es azul ni rosada ni de otro color. La hablo de la sotana, ¿no? Mundo y vivos para Dios. Es luto justamente, entregados, renunciar al mundo porque yo quiero agradar es a Dios, yo quiero servir es a Dios. Yo quiero vivir según el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo quiero es agradar a Dios, no al mundo. El capítulo 17 de San Juan nos viene a mencionar que es la oración sacerdotal Jesucristo. Dice Jesucristo, yo te ruego por ellos, no te ruego por el mundo, sino por los que tú me has confiado, pues son tuyos. Y Cristo le está diciendo al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Es que estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, que somos la iglesia peregrina o militante, pues tenemos que no dejarnos contaminar del mundo. Ustedes han escuchado o han leído es una revelación que el Señor le hace a Bernabé de la preciosísima sangre, el Getsemaní. Sobre todo se lee el día de la consagración. Los que cargaron su cruz y vieron que muy pesada la cortaron, pero cuando llegaron a un río, pues, la tenían que poner como puente. Y no, pues si la cortaron, pues ya no. Pero las que no la cortaron, pues pudieron pasar. Y llegaron a un lugar donde había mucho pecado. Recuerda la historia si la han leído. Y el Señor les dijo, los espero al otro lado. Apenas ya iban, creo que 5 o 3, creo que si no estoy mal. Y pues llegaron allí y el primero de uno, pues aquí está como muy bueno, aquí hay música, hay diversión. Ah, yo no cargo más esta cruz, me quedo acá. Y ahí se quedó. Y el otro también, ya cansada. Finalmente solamente llegó uno al otro lado. Y recibió el premio uno solo. Y los otros se quedaron en el camino. Los otros no recibieron el premio. Es que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Por eso Jesucristo en la oración sacerdotal dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Lo está diciendo por nosotros. Es la oración sacerdotal. De hecho,
Esa es la razón de ser sacerdote. Yo como sacerdote debo orar por ustedes, debo confesarlos, ofrecer el santo sacrificio de la misa, debo predicarles, debo advertirles del pecado, debo hablarles con la sinceridad, aunque duela a veces, y como que, uy, nos están exigiendo mucho, o sea que ya no puedo yo ir a la discoteca, o sea que ya no puedo emborracharme, o sea que ya no puedo ir, usted verá, usted es libre. Pero como sacerdote tengo mi responsabilidad de decir las cosas, de advertir. Y Jesucristo entonces, orando como sacerdote, dice, por estos que tú me confiaste, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 9 del capítulo 17 de San Juan, yo te ruego por ellos, no te ruego por el mundo, sino por los que tú me has confiado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Nosotros, como no somos de este mundo, sino que somos pasajeros y vamos pues peregrinando, vamos caminando, vamos de paso por esta vida, pues tenemos que mirar que pues en esta vida, así como hay bendición, también hay maldición. Y en esta vida está el bien y está el mal. Pues está el día y está la noche. No hay más. No hay términos intermedios. No, no, pues gris. No, no, no. Dice el libro del Apocalipsis 3:20. Porque ni eres frío ni caliente, por eso estoy a punto de vomitarte. O somos o no somos de Dios. Si queremos ir al cielo, tenemos que buscar las obras del Espíritu, según el Espíritu, según Dios, no las obras de la carne, si queremos ir al cielo. Pero seamos radicales. El tema es eso, radicalidad, convicción, porque de buenas intenciones está lleno el infierno y no nos podemos quedar solamente con buenas intenciones. Tenemos que hacer sacrificios. Y el Señor hoy más que nunca, por la iglesia, óiganme bien, por la iglesia nos pide sacrificios, ayunos, mortificaciones, dejar el mundo, decir no agradar al mundo, o no vivir para el mundo, no vivir para mí, sino que yo ore por. Y lo he insistido tanto, porque así el Señor me lo pide justamente, me lo ha puesto en el corazón de orar tanto por los sacerdotes. Es que si tenemos que salvar la iglesia es orando por los sacerdotes, por la santificación de los sacerdotes, porque hay muchos, muchos como y peor que Judas, vendiendo a Cristo, traicionando a Cristo, y no se arrepienten porque están muy cómodos, porque tienen sus comodidades, porque tienen sus prebendas, porque tienen sus lugares, sus pensiones, porque tienen su forma de vivir cómodamente. No les importa Cristo y no van a morir por Cristo y no van a dar la vida por Cristo, porque su Dios ya lo escogieron, como Judas, ya escogió su lugar, escogió el infierno, escogió servir al diablo, escogió servir al maligno, servir para el infierno y no para el cielo. Pobres almas, pobres almas. Debemos orar mucho por los sacerdotes. Debemos orar mucho por aquellos que el Señor escogió para ser sus ministros y salvar las almas, para prevenir las almas, como el buen pastor. El mismo Evangelio de San Juan, que ahora lo estoy mirando justamente, pues el capítulo 10 nos viene a decir que Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor se debe preocupar por sus ovejas. El buen pastor, al ver el lobo, lo ahuyenta, lo saca, cuida las ovejas. Pero hoy hay muchos asalariados que no les importa las ovejas. Al contrario, dejan que el lobo venga, que las destroce, dejan meter ideologías, dejan meter profanaciones en la iglesia, antes las impulsan y meten el rito maya y el rito de la Pachamama y meten comunión a los divorciados vueltos a casar. Esos no son ministros de Cristo. Esos no sirven para Cristo.
Eso le están sirviendo al diablo, porque esa no es doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo se respeta y se obedece y tiene una tradición de 1000 años, una tradición de tantos años que pues eso es lo que se debe respetar y se debe conservar. Pero cuando se van metiendo nuevas ideologías, cuando se van metiendo modernismos o cosas nuevas, pues obviamente que eso no es de Dios, eso no es para agradar a Dios, para salvar las almas. Pues mucha tarea tenemos. Con la ayuda de Dios, mañana que tendremos el mismo programa que hoy. Iniciaremos con la oración de laudes en la mañana, oficio de lectura y rosario. Después la Santa Misa. Recuerden que mañana es domingo, Día del Señor. También haré la introducción ya a la vida sin el Espíritu, la vida según la carne. Y en la tarde, igual que hoy, retomaré ya hablando de las obras, o las obras según el Espíritu, la vida según el Espíritu, pero sobre todo hablaré del tema del ayuno y concluiré explicando los 5 pasos para una buena confesión, porque esos pasos que son tan necesarios a la hora de hacer una buena confesión, no me voy a detener a explicar los mandamientos porque yo creo que personalmente yo los he explicado en alguna catequesis y por ahí creo que Gloria también les había dado catequesis de lo mismo. Bueno, algo tocaré, de hecho hoy lo toqué en algún momento por ahí, algo hablé de eso, pero la intención ¿cuál es? Que finalmente se pueda hacer una buena confesión con todo esto que he estado hablando y para que finalmente sí vivamos según el Espíritu, según Dios. Ahora pues, bueno, está la propuesta, obviamente, es una propuesta, eh, también a manera de meditación, a manera de poder contemplar a Cristo en esta cuaresma, poder ver la película de la Pasión de Cristo. Entonces, bueno, la vamos a ver allí, se va a proyectar. Para los que están en la transmisión también, ahí en la transmisión se pueden quedar, ahí se va a transmitir, se va a proyectar. Pues es una forma de poder ver en la cuaresma lo que sufrió Cristo por amor a nosotros. Entonces, pues muchas gracias por estar ahí, por unirse en nuestra transmisión. Vamos a terminar haciendo una oración, dándole gracias a Dios por este pequeño rato de lo que hemos aprendido y sobre todo para que se ponga en práctica. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Los que quieran quedarse ahí en la transmisión, ahí pueden también ver la película de la Pasión de Cristo. Bueno, algunos dicen que, bueno, sí, está buena la intención, que si quieren terminamos, claro que sí, con el Ángelus, lo terminamos entonces. Bueno, pues me ayudan entonces a rezar el Ángelus a petición del público acá. Rezamos el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, amén. He aquí la esclava del Señor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, El Verbo de Dios se hizo carne. entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. seamos dignos de alcanzar
Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Angele Dei, qui custos est mei, metivim, commissum, pietate, superna, illumina, custodi, regi et governa. Amén. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. In hoc sacro geniunio, Vacant praetorium. Cortum regnavi, O Maria.